Episodio número 2672. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este lunes 18 de diciembre ante un tribunal extranjero. En el marco de esta lección número 2, Esther y Mardoqueo, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 49 y el versículo 6, Isaías 49, 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías capítulo 49 y el versículo 6. Esta semana nos estamos dando un banquete espiritual con estas lecciones de Esther y Mardoqueo, aunque hoy es precisamente el día que entramos de lleno a este relato, pero qué interesante que todo esto tiene que ver con nuestra fe, con cómo nosotros abordar estos temas y poder serle más fiel a Dios de lo que éramos antes. Ese es un desafío sumamente interesante. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede seguir apoyando nuestro ministerio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos no solamente entiendan, no solamente podamos, oh Dios, comprender las magnitudes de lo que leemos, pero también poder aplicarlo, poder expandirlo, poder compartirlo y vivir un así y categórico, dice Jehová. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ante un tribunal extranjero. Finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado viviendo durante una o más generaciones. Con estos antecedentes en mente, tenemos un fragmento del contexto de la historia de Esther, tal y como lo dice Esther capítulo 1, versículo 2. En esos días, Asuero reinaba desde su trono real que estaba en Susa, la capital. Aquí es donde se desarrolla la narración bíblica, el imperio persa bajo este rey. En el capítulo 1, la reina Vasti cae en desgracia ante el rey, lo que lo lleva a buscar otra reina, una que sustituyera a la ahora desfavorecida Vasti. En este contexto, aparecen por primera vez Esther y su primo Mardoqueo. Se nos invita a leer Esther capítulo 2, los versículos del 1 al 9, para responder a la pregunta, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y de Esther? Esther capítulo 2, versículo 1 al 9. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que más agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti,
Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Eso es lo que dice Ester capítulo 2, los versículos del 1 al 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y de Ester? Bueno, aparentemente ellos no estaban en una muy buena posición, porque esta hija de su tío era huérfana originalmente, y aunque era una mujer de hermoso parecer, pues aparentemente ella y él pues estaban ahí, no estaban quizás en la mejor condición, pero qué interesante que Dios puso gracia. O sea, aquí no dice Dios. De hecho, es un detalle muy interesante del libro de Ester, que no menciona la palabra Dios o el título Dios, pero dice que halló gracia delante de él. Pero en la lectura que leímos, en la primera lección de esta semana, estudiamos que Dios puso gracia a Daniel o en Daniel ante los ojos del jefe de los eunucos. De la misma manera, a Ester halla aquí gracia delante del rey, y obviamente él se enamora de ella tan pronto la ve. Así que estos versículos nos enseñan que la situación de Mardoqueo y de Ester fue como oportuna. Ellos estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, y obviamente Ester fue elegida. Parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Ester, su hija adoptiva o prima. Debido a su posición y al lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la que eligieron a Ester para presentarla ante el rey. Y como dice Ester capítulo 2, versículo 8, Ester fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Se nos invita a leer Ester capítulo 2, versículos 10 y 20, para responder a la pregunta: ¿qué estaba sucediendo aquí y por qué Mardoqueo le dio esa orden? Capítulo 2, versículo 10. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ester capítulo 2, versículo 20. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué estaba sucediendo aquí y por qué Mardoqueo le dio esa orden? Sumamente interesante esta pregunta, porque posiblemente, como sucede hoy,
la situación política y especialmente migratoria en la que si te encuentras en otro país no quieres delatarte es porque hay mucho racismo. Hay gente que no tiene las mejores intenciones y Mardoqueo sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, cómo quizás algunos todavía guardaban ese rencor, ese odio en contra de los judíos, y él, cuidando su pellejo, como dicen, cuidando su vida, cuidando también la vida de Esther, pues le dijo, no digas que eres judía, porque posiblemente más adelante, y tal y como sucedió, iba a haber un conflicto de intereses nacionales y ella podía en esa ocasión revelarlo ya después que estuviera establecida y se había ganado aún más el favor del rey. Aunque el texto no dice directamente por qué obviamente estaba esta situación, tampoco no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y una religión extrañas que, como veremos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Se hace la pregunta final. Piensa en qué circunstancias podrías ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. ¿O nunca deberíamos hacer eso? ¿Por qué? Bueno, en el caso que pudiéramos articular o que pudiéramos pensar, cuando estás ante una persona que quizás tú quieres evangelizar, no es correcto si esa persona ya tiene algún prejuicio con las religiones, tú mostrarte como una persona religiosa. Antes bien, se nos invita a poder compartir el pan con el hambriento, a saciar la necesidad, a poder conectar con la gente, de manera que tú puedas establecer una amistad con ellos y luego, obviamente, ya puedes mostrarte como tal, porque ellos mismos se la llevan. O sea, la gente a veces es como, de alguna manera voy a decirlo, hipócrita. En un principio, ellos, si tú le dices que eres cristiano, algunos van a hacerte un alto. No, 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 no. O te van a preguntar, oh sí, yo soy cristiano, ¿de qué religión eres? Y si le dices que eres de una denominación, porque en verdad la religión cristiana es una, pero si le dices, yo soy de la denominación X o Y, ya automáticamente ellos ponen un alto. Mientras que si ese tema no se da en el principio de esa relación, cuando ellos llegan a ver que realmente tú eres genuino, genuina, ellos dicen, tú tienes que ser de alguna manera alguien diferente. O sea, yo veo algo diferente en ti. Ellos se dan cuenta y reconocen el evangelio, pero de manera frontal, a veces no se puede hablar abiertamente de la fe. Pero no creo que el nunca decirlo se aplique en todos los casos, porque hay momentos que es necesario ya tú poder publicar tu fe, porque es el momento correcto, es el momento que incluso te inspira el Espíritu Santo. En todo caso, Dios te va a decir en qué momento hacerlo y obviamente el por qué tiene que ver para evitar ser arrastrado por aquellos que tienen este espíritu de condenación, este espíritu de ser hostiles, de ser bien ácido, bien de alguna manera combativo en todo lo que tiene que ver con estos temas de la denominación o de la religión. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que ante un tribunal extranjero no siempre es bueno tú decir de forma frontal tus costumbres, tu religión, tu forma de ser, porque posiblemente hay gente que eso le molesta y hay que ir poco a poco
ganándose a la gente, y en ese sentido, pues, Esther estaba haciendo la plataforma, estaba apenas introduciéndose en el palacio y no podía de buenas a primeras quererlo cambiar todo. De hecho, es la mejor manera de cambiar las cosas. Cuando tú ves que tienen años la gente dando vueltas en lo mismo, es bueno ir poco a poco obrando el cambio, y de esa manera será más fácil llevarlos al sitial donde Dios quiere que ellos lleguen. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar estos conceptos y ser prudentes cuando estamos en un lugar donde no son bienvenidas nuestras creencias. Ayúdanos a no restregarle a nadie los errores que ellos cometen. Ayúdanos a poder mantener la prudencia para que hablemos cuando sea necesario, y que de esa manera muchas almas puedan venir a tus pies, empezando con aquellos que nos rodean y también con aquellos que hemos de ir conociendo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este martes 19 de diciembre, el testimonio fiel de Mardoqueo. En esta lección estamos abordando la lección número 12, Esther y Mardoqueo, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 49 y el versículo 6. Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías capítulo 49 y el versículo 6. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, puede ser vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Y también pueden solicitarnos de esa manera alguna información adicional sobre la radio, incluyendo la programación, algunos programas, a qué hora se dan, todos esos detalles, además de cómo poder hacer algún donativo. Recuerden que lo pueden hacer por PayPal directamente a través de la página principal radioasidesperanza.org, o a este enlace que es bien fácil también colocarlo y de manera unilateral te redirecciona. Es el enlace de roesperanza.com. Pones roesperanza.com, así como lo escuchas, R de Ramón, O de Omar, roesperanza.com, y ahí te redirecciona a la página principal radioasidesperanza.org. Abajo, al final de la página, entonces encuentras para hacer un donativo de una sola vez o también ser un donante fijo. Tenemos algunos donantes fijos, los cuales agradecemos por apoyar este ministerio, porque realmente cada día más seguimos creciendo, seguimos introduciendo incluso nuevos programas y conectando a la gente, conectando de alguna manera con tantas necesidades que se dan diariamente. También pueden sintonizarnos a través de diversas plataformas, incluyendo a través de la aplicación ya sea de Android o de iOS, de los dispositivos iPhone. Pueden también sintonizarnos por medio de el Amazon Alexa. Simplemente le dicen: Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente se la reproduce. Y también pueden ir directamente a la página principal, que ya la mencionamos, roesperanza.com, y ahí automáticamente también puede escucharnos. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.